Tercios españoles. Los tercios españoles constituyeron la unidad militar de élite del ejército español durante los siglos XVI y XVII. Considerados como uno de los ejércitos más temidos y respetados de toda Europa, fueron fundamentales para la defensa y expansión del Imperio español. La estructura de los tercios era única y revolucionaria para la época. Su formación integraba piqueros, arcabuceros y mosqueteros en una sola unidad, combinando la infantería pesada y ligera. Los piqueros, armados con largas lanzas, formaban la defensa impenetrable contra la caballería enemiga, mientras los arcabuceros y mosqueteros abrían fuego en descargas coordinadas, que permitían el avance de las tropas. Esta formación permitió a los tercios adaptarse a distintos escenarios de combate, desde batallas a campo abierto, hasta asedios y combates urbanos, otorgándoles una ventaja estratégica decisiva frente a sus enemigos. Su participación resultó crucial en numerosas batallas importantes, como la batalla de Pavía y San Quintín, libradas a mediados del siglo XVI, donde demostraron contundentemente su superioridad táctica y combativa frente al resto de potencias europeas. Los tercios eran conocidos por su honor y valentía para enfrentarse a fuerzas muy superiores en número. Su reputación de invencibilidad y su capacidad para mantener la cohesión en combates intensos, infundía un profundo temor y respeto en sus adversarios. Más que soldados, los tercios españoles fueron símbolo de un imperio y de una época en la que España dominaba Europa. Espartanos. Los espartanos eran los ciudadanos guerreros de Esparta, una ciudad-estado del antiguo Peloponeso griego, famosa por su sociedad rígidamente organizada en torno a la guerra y la disciplina militar. Desde niños, los varones eran apartados de sus familias, para ingresar en un duro sistema de entrenamiento conocido como la agogé, donde se endurecían frente al hambre, la fatiga y el dolor, formando un carácter fuerte y preparado para la batalla. Esta formación no solo buscaba la destreza en el combate, sino también inculcar un profundo sentimiento de lealtad, obediencia absoluta y sacrificio individual en favor del bien común. El ejército espartano era temido en toda Grecia por su extrema disciplina, su alto nivel de entrenamiento y sus tácticas innovadoras. Eran famosos por su formación en falange, un bloque compacto y coordinado de soldados fuertemente armados con escudos y lanzas, que hacía casi impenetrables sus líneas. Esta táctica exigía una sincronización perfecta y gran valentía, ya que el éxito dependía de la unidad del grupo y no del heroísmo individual. La reputación de invencibilidad de los espartanos se forjó en innumerables batallas. Su victoria más famosa fue la batalla de las Termópilas, en el 480 a.C., donde un pequeño grupo de soldados liderado por el rey Leónidas resistió heroicamente frente a un ejército persa muy superior en número. El impacto psicológico de los espartanos era tal, que su sola presencia bastaba para intimidar y disuadir a los enemigos. Vikingos. Desde finales del siglo VIII hasta principios del XI, los vikingos forjaron una leyenda de poder y terror en toda Europa. Surgidos del norte, eran comunidades guerreras acostumbradas al rigor, el frío y la violencia constante. Los vikingos eran guerreros feroces y despiadados. El deseo de fama y reputación era el motor de su cultura. Concebían la guerra como algo sagrado y la vía de acceso al Valhalla. En el combate, destacaban por sus tácticas ingeniosas, como el muro de escudos, formación en la que los guerreros se alineaban hombro con hombro, solapando sus escudos para formar una barrera defensiva impenetrable. Para atacar, empleaban la formación en cuña, conocida como hocico de jabalí, perfecta para romper las líneas enemigas con rapidez y brutalidad. Entre sus filas, destacaban los temidos berserker, guerreros que entraban en combate envueltos en un estado de furia salvaje, sembrando el pánico en quienes los enfrentaban. Los vikingos iban armados con hachas, espadas forjadas y escudos decorados, que no solo servían para la defensa, sino que también eran emblemas de estatus y pertenencia. El dominio de la navegación fue clave en sus ofensivas. Sus célebres barcos dragón, veloces y ligeros, les permitían realizar incursiones rápidas y devastadoras en costas y ríos. Aprovechando el elemento sorpresa, atacaban aldeas y ciudades cuando menos se lo esperaban, a menudo al amanecer o entre la niebla, retirándose antes de que el enemigo pudiera reaccionar. El impacto de los vikingos fue profundo y duradero. Desde Gran Bretaña hasta el Mediterráneo, sus incursiones dejaron tras de sí saqueos, colonizaciones y nuevas rutas comerciales. Ejército Rojo. El Ejército Rojo destacó por su capacidad de reorganización y adaptación táctica. A pesar de las enormes pérdidas humanas sufridas tras la invasión alemana, logró absorber los golpes iniciales y reconstruirse con una rapidez sorprendente, convirtiendo la resistencia en una auténtica guerra de desgaste, que resultó decisiva para el desenlace del conflicto. Durante la Segunda Guerra Mundial, la Unión Soviética logró movilizar cerca de 20 millones de soldados en sus ofensivas a gran escala, además de un despliegue masivo de tanques, artillería y aviación. El Ejército Rojo fue la fuerza principal que enfrentó y derrotó a la Alemania nazi en el frente oriental, culminando con la captura de Berlín y la rendición alemana en 1945. Destacan batallas tan emblemáticas como la Batalla de Stalingrado en 1942, considerada uno de los enfrentamientos más sangrientos de la historia,
o la batalla de Kursk en 1943, conocida como el mayor despliegue de tanques en el frente. El Ejército Rojo mostró un carácter indoblegable en sus soldados, con una gran resistencia psicológica frente a condiciones extremas como largos asedios y agotadoras campañas, demostrando una fuerte disciplina y sentimiento colectivo. Tras la Segunda Guerra Mundial, el Ejército Rojo no solo se consolidó como un pilar fundamental en la victoria aliada, sino también como una superpotencia militar global durante la Guerra Fría. Su ejército se transformó en una fuerza capaz de proyectar poder a nivel mundial, sustentada en un vasto arsenal nuclear que mantenía en constante tensión a Occidente. Su capacidad para aplastar rebeliones internas y llevar a cabo invasiones rápidas quedó demostrada en casos como Hungría, Checoslovaquia y Afganistán. Ejército romano. El ejército romano dominó durante más de 5 siglos gran parte del mundo conocido. Basados en una fuerte disciplina y organización, se convirtió en una de las fuerzas militares más formidables de la historia antigua. El ejército romano revolucionó la guerra con tácticas como la formación en testudo, también conocida como formación de tortuga, en la que los soldados entrelazaban sus escudos por encima y al frente, creando una protección casi impenetrable. Esta táctica resultaba decisiva durante los asedios. Permitía avanzar protegidos bajo lluvias de flechas y proyectiles, asaltando murallas y fortificaciones con un menor riesgo. Los romanos también construyeron una extensa red de calzadas, que permitía la movilidad estratégica y la defensa de fronteras. A esta infraestructura se sumaba una logística avanzada, mediante un complejo sistema de almacenes distribuido a lo largo de sus caminos, que permitía el reabastecimiento constante de las tropas, y fue crucial para sostener campañas prolongadas y mantener al ejército preparado para la guerra. La disciplina del ejército romano era férrea, el incumplimiento de órdenes o la cobardía se castigaban severamente, incluso con la muerte. Este rigor forjaba guerreros capaces de mantener la formación y la moral en medio del caos de la batalla. Sus tropas contaban con armaduras de metal, espadas cortas como la gladius, además de un arsenal de máquinas de asedio como catapultas y torres, que infundían el terror entre sus enemigos. Desde Cartago hasta la Galia y Britania, el avance romano dejaba tras de sí ciudades arrasadas y pueblos sometidos. Con frecuencia, la sola presencia de sus estandartes bastaba para que los adversarios optasen por la rendición antes que la batalla. Ejército británico. El ejército británico del siglo XIX dejó una huella imborrable en la historia militar a nivel mundial. En combate, se caracterizaron por una disciplina rigurosa y una organización férrea. Los soldados solían desplegarse en filas de 2, lo que permitía maximizar el fuego de mosquete y mantenía el orden incluso bajo presión. Esta formación, famosa durante las guerras napoleónicas, exigía un silencio absoluto en el frente. Las tropas aguardaban pacientemente hasta recibir la orden para efectuar una descarga sincronizada, seguida de un avance demoledor con bayonetas aprovechando el caos sembrado en las filas rivales. Este espíritu se combinó con innovaciones tecnológicas y tácticas. La adopción de rifles más precisos, artillería moderna, el telégrafo y el ferrocarril transformaron la guerra, facilitando la movilidad de las tropas y mejorando la comunicación y coordinación estratégica a gran escala. Líderes como el duque de Wellington implementaron tácticas ingeniosas, como el uso estratégico del terreno o la formación en líneas cerradas, demostrando que un ejército bien entrenado podía doblegar a fuerzas numéricamente superiores. La experiencia global y la capacidad de adaptación también fueron cruciales. El ejército combatió en todos los continentes, aprendiendo de cada conflicto y corrigiendo errores pasados, como los cometidos en la Guerra de Independencia de Estados Unidos. Su estructura no se limitaba a soldados británicos. El ejército incorporó tropas procedentes de diferentes colonias, como los legendarios Gurkhas del Himalaya, admirados y temidos por su extraordinaria resistencia y destreza en el combate cuerpo a cuerpo. Todo esto forjó una reputación de invencibilidad. La mera llegada de los casacas rojas bastaba para infundir temor en el enemigo. La imagen de sus uniformes escarlata avanzando con paso firme por el campo de batalla quebraba moralmente a sus adversarios, provocando en muchas ocasiones su retirada sin siquiera escuchar un solo disparo. Ejército otomano. Durante casi 6 siglos, el ejército otomano extendió su dominio desde Anatolia hasta Europa, África y Asia, consolidándose como uno de los ejércitos más poderosos y temidos de la historia. En el campo de batalla, este poder se materializaba en ofensivas rápidas y contundentes, combinando caballería ligera para hostigar y desorganizar al enemigo, e infantería pesada para romper sus líneas. Los otomanos fueron pioneros en el uso de las armas de pólvora, tanto en el mundo islámico como en Europa. Su artillería pesada fue decisiva en numerosas batallas y asedios, como la célebre caída de Constantinopla en 1453, cuando inmensos cañones derribaron las legendarias murallas de la ciudad. Entre sus unidades más emblemáticas destacaban los genízaros, la élite del ejército y la guardia personal del sultán. Estos soldados de infantería, entrenados de forma estricta y equipados con las armas más modernas de su época, como mosquetes y arcabuces, se convirtieron en temibles fuerzas de choque capaces de definir el curso de las batallas.
La logística militar otomana fue otro de los pilares de su supremacía. El imperio desarrolló un sistema de abastecimiento eficiente que permitió movilizar campañas de hasta 80.000 soldados. Sus filas reunían soldados de distintas etnias y religiones, fomentando la lealtad al imperio por encima de las diferencias culturales. Esta diversidad no solo aumentaba su fuerza numérica, sino que les permitía absorber y adaptar las mejores estrategias y tecnologías de los pueblos, haciendo de su ejército una fuerza versátil y en constante evolución. Ejército mongol. El ejército mongol surgió a principios del siglo XIII bajo el liderazgo de Gengis Khan, quien unificó a las tribus nómadas de la estepa, extendiéndose por Asia, Oriente Medio y partes de Europa del Este. Destacaron por sus estrategias de movilidad y caballería ligera, capaces de cubrir largas distancias en poco tiempo y realizar ataques simultáneos en múltiples frentes. Todos los soldados eran expertos jinetes y arqueros, entrenados desde la infancia en la equitación y el disparo a caballo. El ejército mongol también innovó en armas y tácticas letales. Crearon el arco compuesto, famoso por su precisión y potencia a larga distancia, permitiendo atacar antes de que el enemigo pudiera responder. Desarrollaron complejas maniobras de rodeo y asedio, como las famosas retiradas fingidas, que simulaban huir para atraer a las fuerzas enemigas a una emboscada mortal. No solo eran temibles en el campo de batalla, también destacaron por su inteligencia y manejo del terror psicológico. Los mongoles contaban con una extensa red de espías y exploradores que obtenían información vital de sus enemigos, y difundían el pánico en sus conquistas mediante masacres y exhibiciones públicas, quebrando la moral enemiga y haciendo que muchas ciudades se rindieran sin siquiera luchar. Hasta aquí el vídeo de hoy. Si te ha gustado el contenido te animo a que eches un vistazo al canal, te suscribas y dejes un like para no perderte ningún vídeo. Si tienes alguna sugerencia o idea de contenido no dudes en escribirla abajo en comentarios, lo tendré en cuenta. Saludos.